En esta mañana quiero compartir una enseñanza que no es más que mi devocional personal. No es más que los temas que Dios me da en mis devocionales y que en el diario vivir estoy trabajando para mi vida. Le doy gracias al hermano que compartió la enseñanza de esta mañana, porque eso significa que ya tengo el mensaje para la iglesia Comunife de Guayaquil. Excelente palabra. Humildad, claro que sí. Honestidad, claro que sí. ¿Sabe? Tremenda palabra sobre la honestidad compartió el hermano en el primer culto. Y es importante que pida a la iglesia el renuevo, es que se llama el boletín, renuevo de la primera hora. Muy pertinaz el tema en este tiempo donde la deshonestidad es el pan nuestro de la sociedad. Y donde ser honesto es ser radical. Y ser radical es sencillamente exponerte a que te rechace. Y me gocé porque preparó la mesa para el tema que quiero compartirles. Cuando bajar de la cruz no es una opción. Cuando bajar de la cruz no es una opción. Anoche estábamos reunidos, gracias por la invitación, en una reunión de matrimonios, y uno de los matrimonios estaba disertando un tema que para muchos es de relevancia. ¿Qué va a pasar con la nueva ley de género? ¿Qué vamos a hacer los padres? ¿Qué vamos a hacer las madres? ¿Qué vamos a hacer los hijos? Y sabe, es importante que una de las cosas que Dios va a demandar del creyente y las familias creyentes en los próximos años es que seamos honestos en lo que creemos, que seamos radicales en lo que creemos, que seamos firmes en lo que creemos. Pero eso significa que la enseñanza va a tener que cumplirse tal cual como dice Deuteronomio. Y estas cosas enseñarás en la mañana al levantarte, cuando vayas por el camino, las pondrás en los pórticos de tu casa, te las unirás a las mangas de tu vestidura y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sabe? Si no enseñamos el diseño de Dios, si no enseñamos la imagen correcta de Dios para el hombre y la mujer en el hogar, en la calle le van a enseñar otra cosa. Sin embargo, eso tiene un precio. Ese tiene el precio de que la gente te presione hasta que cedas, que las cosas te empiecen a salir mal, que las cosas no salgan como tú esperas, que siempre y en cada lugar la gente trate de jugar vivo para poder obtener las cosas sin honestidad, y de alguna manera muchas veces te vas a molestar y te vas a disgustar porque pareciera que Dios no cumple. Porque pareciera que a los que andamos en rectitud va a comenzar un movimiento que todas las iglesias en la historia bíblica y contemporánea han vivido: la persecución. Cuando hablas verdad, la gente te va a rechazar. Cuando hablas verdad, la gente te va a perseguir. Cuando hablas verdad, las cosas que tú hagas va a ser la excepción de la regla. ¿Por qué? Porque lo anormal se está haciendo normal. Y el bicho, ¿se puede decir bicho aquí? El bicho extraño van a ser aquellos que hagamos lo que Dios dice que hagamos. Los demás van a ser normales. Y sabe, hermano, la triste realidad en que muchos de esos momentos en que tú te encuentres manteniendo la verdad que Dios te ha dado, te van a llevar a la cruz. Te van a llevar a la confrontación. Te van a llevar a vivir una vida en el cual, si no estás agarrado de Dios totalmente, vas a querer bajarte de la cruz. Vas a querer reaccionar
hacia tantas cosas malas que vamos a estar viviendo. Y la verdad es que cuando vives cosas desde muy pequeñas hasta muy graves, muchas veces vas a querer decirle al Señor, ¿sabes qué? No quiero seguirte. No quiero negarme a mí mismo. No quiero tomar mi cruz. Porque es muy difícil vivir en un mundo donde lo torcido es recto. Es muy difícil vivir en un mundo donde por hablar verdad me van a tratar de perseguir. Es muy difícil vivir en un mundo donde sencillamente, si yo quiero vivir en paz, la paz que el mundo da, tenga que bajarme de la cruz y negar mi verdad. Por eso el tema de esta mañana tiene que ver con un acercamiento muy claro a lo que significa ser un discípulo de Jesús, crucificado conjuntamente con Él, no importando que en muchos casos te apedreen, te señalen o corras riesgos de vida. Amén. Voltéate al hermano que tienes al lado y dile, palabra dura, pero es digno que la escuches. Ve conmigo a Mateo 27, Mateo 27, verso 32 al 50. Mateo 27, verso 32 al 50. Y el texto dice de la siguiente manera: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevarse la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con las escrituras, y los fariseos y los ancianos decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrenle ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo lo injuraban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en su caña le dio de beber. Pero otros decían: deja y veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó su espíritu. Latinoamérica plena en este momento está en un gran dilema. ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia la escasez, hacia las crisis económicas,
hacia la crisis de la sociedad y hacia las cosas que afectan el buen funcionamiento de la familia. Latinoamérica plena anda en un proceso de ir en contra de los principios bíblicos de la iglesia. En los últimos 5 años, la iglesia mormona ha cambiado su doctrina 4 veces para poder alcanzar a las familias monógamas, porque los mormones eran polígamos. Eran personas que se casaban 2 y 3 veces, y en Latinoamérica no podía entrar, porque aunque existe la fama de Latinoamérica de que por cada hombre hay 7 mujeres, la verdad es que es pura fama, porque Latinoamérica, las familias latinoamericanas son muy celosas de las familias funcionales y de los valores de la familia que impactan una sociedad. Sin embargo, los mormones están cambiando su doctrina para penetrar a las familias y dañar el modelo cristiano de la familia. En Guatemala y en Colombia, las cerveceras nacionales de cada uno de esos países, al descubrir que la iglesia en Guatemala se ha mantenido en el 47% de la población, casi 1 por 1, casi 50-50, es decir, de cada persona no creyente hay un creyente. La Cervecera Nacional de Guatemala diseñó una estrategia inspirada por el diablo para generar una cerveza sin alcohol. Y los cristianos pero eso es bueno. ¿Sabe? No es tan bueno. Porque cuando un cristiano se tome 2 bien frías, de esas que no tiene alcohol, fácilmente él va a decir, no tiene sentido que no tenga alcohol, deme una de las que tiene alcohol. Lo mismo está pasando en este momento en Colombia. La Cervecera Nacional está produciendo una cerveza sin alcohol. ¿Ok? La tercera cosa, estadísticamente hablando, según el Departamento de Investigaciones de Conductas Juveniles de los Estados Unidos, cree que el próximo mercado más efectivo para que el cigarro electrónico tenga el mayor auge que ha existido en relación al cigarro sea el campo abierto que tiene la juventud latinoamericana, basados en el hecho de que es una sustancia química que puede no tener nicotina y puede tener sencillamente un sabor X que no es pecado, ni va a dañar los pulmones. Cigarros electrónicos. Los juegos electrónicos juveniles perdieron a sus clientes cuando se sacaron los celulares inteligentes, porque se perdió los famosos DS, ya no se usan, ya no se usa el Atari, esos eran juegos de mi época, ya no se usan los famosos mascotas virtuales, pero cada joven de nuestras comunidades latinas por lo menos tiene un LG o tiene un Sony o tiene un iPhone o tiene un Samsung. Y los creadores de los juegos electrónicos acaban de crear uno de los juegos que está revolucionando y distrayendo a la juventud. ¿Cómo se llama? Y lo que tiene asustado a la gente que estudia el comportamiento de la próxima generación es los efectos antisociales que está causando estos juegos para dañar a la familia. Pare de contar, y para hacerle historias cortas,
de aquellas cosas en las que los cristianos nos estamos convirtiendo en los leguleyos, en los obsoletos, en los retóricos de la sociedad, cuando no aceptamos que un joven se vista como una chica o una chica como un joven. Y si de paso no creemos en muchas cosas que la sociedad está creyendo, más retórico nos convertimos. Y como decía el hermano que predicó en la mañana, y si de honestidad se trata, en Panamá se está hablando mucho de juega vivo. Juega vivo significa que en vez de hacer las filas en los bancos, en vez de aguantar la luz del semáforo, toma un atajo y paga el coima. Paga, ¿cómo se dice aquí? Coima. Coima igual, paga la vacuna, decimos en Venezuela. Y sabe, eso es, los abogados están diciendo entonces, tú tienes que entender que una cosa es la verdad verdadera y otra cosa es la verdad procesal. Y no me preocupa que eso lo diga el mundo, me preocupa que todos estos elementos han infiltrado, permeado nuestras comunidades de fe. Y sabe, hermanos, más me inquieta cuando los cristianos creemos firmemente que nada ni nadie nos va a afectar, pero no lo creemos porque la Biblia lo dice, sino que lo creemos de una manera mística, muy mística. Los cristianos no se pueden enfermar, los cristianos no les puede dar cáncer, los cristianos no pueden perder un ser querido, los cristianos no pueden ser atacados ni atracados. Y mientras más pasan los días, más delincuencia acecha a nuestras comunidades de fe. Más gente atenta contra la vida de nuestros hijos. Y sabe, la pregunta que surge y que surgirá es, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia cuando siente que hay presiones de todos lados y tú quieres bajarte de la cruz para defender las cosas y no esperar que el Señor te defienda, dejando en Él toda causa, porque Él es el único que juzga justamente? Amén. La iglesia del Señor, que comprende y trasciende la realidad del reino de Dios en la tierra, debe experimentar la cruz. Debe experimentar la cruz como una manera de seguir las pisadas del Señor. Amén. Esa es una verdad que usted debe tener en su hogar, que usted debe tener en su trabajo, que usted debe tener en su vida. La pregunta es, bueno, ¿y por qué yo debo experimentar la cruz si ya el Señor murió en la cruz por cada uno de mis pecados? ¿Por qué debo experimentar la cruz si ya el Señor la pagó? La Biblia dice que hemos sido conjuntamente crucificados con Él. Amén. Y si somos crucificados con Él, el mundo te dice que no te la dejes aplicar de nadie. Es más, el mundo te dice que no seas tonto. El mundo te dice que tú debes defenderte. Y hemos tergiversado el concepto de manso como la paloma y astuto como la serpiente. Y tenemos mucha gente que dentro de la iglesia juega vivo. Y ya mucha gente está teniendo posiciones internas en relación a. Y las nuevas generaciones están en un dilema porque muchos de ellos están fijando sus propias posiciones en relación a eventos que están siendo afectados en la universidad y en los colegios. Una profesora de mi hija mayor, cuando terminó la tesis de grado,
le dijo, ¿por qué tú no haces una tesis? Ella es psicólogo. ¿Por qué tú no haces una tesis sobre la realidad de disfrutar el sexo sin casarse? Y ella le dijo, profesor, usted me conoce y usted sabe que yo soy hija de pastor. Y el profesor la miró y le dijo, precisamente eso es lo que no te va a dejar ser un buen psicólogo. Porque la mayoría de los hijos de pastores y las hijas de pastores son unas mojigatas. ¿Sabes qué te dicen o qué le dicen a tus hijos que se están guardando para llegar virgen al matrimonio? ¿Qué te dicen a ti porque eres hombre de una sola mujer? Amén. ¿Qué te dicen a ti porque eres una mujer que eres un perfil modelar para tus hijas como una mujer sujeta en tu hogar? La iglesia del Señor debe modelar la cruz, aunque la gente te diga lo contrario. Ahora, ¿por qué debo experimentar la cruz? Quiero compartirte 3 puntos que están en el material del Renuevo, que son importantes para aplicarlos en el diario vivir. El primero, debo experimentar la cruz porque la cruz es una señal inequívoca de que cumples la Biblia, la Escritura, como parte del proceso de ser un discípulo del Señor. ¿Sabe, hermanos? No hay nada más difícil que vivir la cruz en el diario vivir. No hay nada más difícil que vivir con la Biblia en el diario vivir. La Biblia dice, si alguien te pega por una mejilla, dale por las dos. Dice, dale por las dos. Dice, ponle la otra. La verdad es que eso no es el diario vivir. La verdad es que la humildad no es un proceso de la iglesia. La verdad es que el hombre es el único animal que le pegan por la espalda y le crece el pecho. La verdad es que yo prefiero hacerlo yo antes de que lo hagan los demás. La verdad es que yo no considero a los demás como superiores a mí. La verdad es que yo no quiero ser el último. La verdad es que yo no quiero ser el torpe. La verdad es que a los niños se les enseña competencia. ¿Sabe, hermanos? Esta sociedad es una sociedad de competencia en vez de ser una sociedad de humildad. Pedro, cuando supo que Jesús iba a ser crucificado, que iba a ser muerto en la cruz, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Señor, tú no tienes por qué padecer eso. Tú no tienes por qué vivir eso. No debes. ¿Para qué vamos a hacer eso? Y el Señor se volteó a Pedro y le dijo, apártate, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Sabe, hermanos? Cuando evadimos las cosas difíciles que vivimos en una sociedad, y cuando hay alguien que viene a nosotros con ciertos niveles de adulación para decirnos que no tenemos por qué vivir lo que estamos viviendo, sería importante que en ese momento recordaras lo que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Sabe, hermanos? Mi esposa fue operada de la tiroides. Cuando fue operada de la tiroides, le hicieron un vaciado de cuello, porque el tumor estaba encapsulado y era cáncer. Antes de entrar al quirófano, mis hijos estaban un poco en la etapa de adolescencia, no eran adultos. Y llegaron varios pastores por casa, haciendo la pregunta característica que muchos cristianos hacen: si tú eres la esposa del pastor, ¿por qué te pasa eso? ¿No será que estás en pecado? ¿No será que el pastor tiene un pecado oculto?
Es que no puede ser. La Biblia dice que a tu diestra caerán 1000 y a tu siniestra 10.000, pero a ti nada te va a tocar. Eso es una verdad que es amén. Pero sabes, hermano, muchas veces las enfermedades vienen a tu vida para que glorifiques al Señor. Muchas veces las situaciones difíciles vienen a tu vida porque Dios quiere preparar tu carácter para lo que viene. Muchas veces las situaciones difíciles vienen a tu vida porque hay alguien que va a llegar a los pies de Cristo a través de ti. ¿Sabe, hermano? Dios es un Dios de propósitos. Y la cruz tuvo un propósito. ¿Qué hubiese pasado con nosotros si Cristo se resiste a no bajarse de la cruz? Jesús dijo: Señor, Señor, ¿me abandonaste? La Biblia dice que el mundo se oscureció. Jesús en ese momento era 100% humano, 100% Dios. Y Jesús dijo: ¿qué pasó, Señor? Señor, me botaron del trabajo. Señor, me están matando. Señor, el cáncer es estadio 4. Me están dando 2 meses de vida. Señor, mi matrimonio no progresa. Señor, mis hijos no quieren nada con el evangelio. Señor, ¿qué va a pasar conmigo, Señor? No entiendo por qué tengo que vivir esto. Yo soy la persona que más temprano llega a la iglesia y que más tarde se va. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonas? Y sabes, no solo esto pasa y pasó en la Biblia con Jesús. En el texto habla de un hombre llamado Simón de Cirene. Un hombre que venía de trabajar, estaba agotado y vio la procesión hacia el Gólgota. Y este hombre ve lo que están haciendo con Jesús. ¿Y sabe algo? El soldado que estaba al frente mira a Simón de Cirene, lo ve fuerte, lo ve muy capaz, y sin preguntarle si quiere, le dice: toma la cruz de él. ¿Y qué hizo Simón de Cirene? La cargó hasta el Gólgota. Mientras la cargaba, escupían a Jesús. Y mientras escupían a Jesús, lo escupían a él. Lo maltrataban a él. ¿Sabe, hermanos? La cruz es parte de lo que Dios quiere para que tu carácter sea perfeccionado. Es verdad, vas a dudar. Es verdad, no vas a saber por qué estás viviendo lo que vives. Mucha gente me ha preguntado: pastor, ¿qué piensa usted de Venezuela? ¿Cuál cree usted que es la primera respuesta que le doy? No me pregunte, hermano. No quiero hablar de eso. Pero ¿sabe? Es un error no querer hablar de eso. Porque si yo soy venezolano y mi familia todavía está en Venezuela y todavía padece que no hay comida, padece que no hay medicamento. Hace 8 meses se murió una tía porque le dio Zika y no tuvo el medicamento para ponérselo. Si mi papá tuvo que salir de Venezuela para vivir en México, dejando a sus hermanos en Venezuela porque él tiene una bradicardia asintomática que necesitaba ser medicada, y con dolor se fue llorando por dejar a sus hermanos. ¿Sabe, hermanos? Nadie sabe lo que pasa en Venezuela sino los venezolanos. Pero yo quiero que tú sepas algo. La Biblia dice que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue
la sodomía, fue la ociosidad y la abundancia de pan les hizo olvidarse del Señor. Venezuela en sus buenos tiempos había de todo. En sus buenos tiempos había petróleo para regalar. En los patios de las casas de las personas se excavaba para conseguir un pozo de agua y salía petróleo. Pero cuando el venezolano iba a Miami y decía, ¿está barato? Dame 2. Necesitaba 1, pero compraba 2. Daba gracias al Señor por la comida, pero botaba la mitad. No se pagaba gasolina, aún ahora no se paga muy caro. Entonces la mayoría de carros eran 8 cilindros. Si tú ibas a comprar una cosa a 4 cuadras, no caminabas, te montabas en el carro. La gente derrochó muchas veces. Y una última cosa es que la iglesia nunca se preocupó por alcanzar a los perdidos. La iglesia estaba conforme con ser una iglesia de 100 miembros. Las mega iglesias en Venezuela han crecido en los últimos 17 años. El evangelio en Venezuela ha crecido por la necesidad de orar. El evangelio en Venezuela ha crecido para luchar contra la brujería, el santerismo y la corrupción en el gobierno, además de que la mayoría del gabinete está señalado como personas homosexuales. Y la iglesia no quería hacer nada. Alguien dijo, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. En Bolivia, gracias al Señor, no va a pasar eso, hermanos. Amén. Porque Dios ha levantado a una iglesia que está aceptando el desafío sin crisis. Pero las puertas están siendo tocadas por la crisis. Se asoman vientos de corrupción. ¿Cuál va a ser la posición de la iglesia? ¿Bajarse de la cruz o lavarse las manos? O sencillamente decir, necesito vivir lo que Dios quiere para nosotros para hacer una señal a los demás. Hace 20 años, un pastor de jóvenes de mi iglesia le dio cirrosis hepática. Dios le había dicho a ese joven que iba a ser evangelista de naciones. Cuando él muere, toda la familia entró en crisis y no entendió lo que Dios había hecho. Luis tenía una familia de 54 personas, 14 hermanos, y el día que murió, toda su familia estaba alrededor de la cama, y antes de morir, toda su familia había confesado a Cristo como Señor y Salvador. Hoy día, todos los Rodríguez son líderes y pastores de iglesia en por lo menos 5 países del continente latinoamericano. ¿Se cumplió la promesa que Dios le dio a él de ser un evangelista de naciones? Cuando tú sigues la cruz, Dios nunca llega tarde, como algunos lo tienen por tardanza. Hace unos días estaba en Argentina y mi hijo me llama para decirme que los habían atracado en casa. 3 hombres armados se metieron a casa en Panamá, lo golpearon, los tiraron contra el piso, agarraron a mis 2 hijas, las llevaron al cuarto con un revólver en la frente. Todos pensábamos que la iban a violar. Una de ellas, su esposa, mi hija menor. Y en ese momento mi esposa levanta sus manos
Y dice, Señor, está bien, haz tu voluntad, pero saca a esta gente de aquí porque Ramón no está en Argentina. Nosotros te estamos sirviendo a ti. Señor, ten misericordia. En ese momento el hombre voltea a mi esposa. Le dice, mujer, ¿qué usted está diciendo ahí? ¿Qué es eso de que aquí son siervos? Y mi esposa le dice, es que nosotros no tenemos dinero. Nosotros somos misioneros del Señor. El hombre de 3 agarra el celular que cargaba y dice, esta vuelta se echó a perder. Esta casa es de siervos de Dios. Recogieron y se fueron. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermanos? Déjeme decirle varias cosas difíciles. La policía de Panamá dice, no creyentes, que nosotros, mi familia es un milagro. Porque cuando atracan sin máscara, es porque no van a dejar a nadie vivo. 2 semanas después, yo tenía que salir a Chile. Suspendí el viaje porque estaba muy nervioso, me sentía muy culpable. Casi dejo de trabajar haciendo lo que hago. Mis hijos, mi esposa, mi hija menor, con lágrimas en los ojos, me dice, papi, el día que el tipo puso el revólver en mi frente, yo sentí que literalmente el Señor me devolvió. Pero yo quiero decirte, papá, que no eres tú quien me cuida, es el Señor. Así es que ve a hacer aquello a lo que Dios te llamó. Dios va a seguir cuidándome y cuidándonos siempre. No te bajes de la cruz. No te bajes de la cruz. La segunda cosa que tú tienes que entender, que es básico para vivir las pisadas de Jesús, es que la cruz nos hace comprender. Escúchame lo que te voy a decir porque puede sonar extraño. La cruz nos hace comprender que en muchos casos tenemos que soltar a la familia y enfocarnos en los perdidos. Wow, pastor. Ibas bien, pero ahora me vas a decir que debo soltar a la familia para enfocarme a los perdidos. ¿Sabe, hermanos? Ustedes tienen algo que muchas iglesias no tienen. Son familias que transforman familias. Familias que transforman familias. Ya en el ADN de cada uno de ustedes sabe que no sirve de nada ganar al mundo y perder a su familia. Ustedes nacieron con eso en el ADN. Pero saben, hermanos, ha llegado la hora de detenerse y enfocarse en familias que no tienen a Cristo. Ya llegó la hora de poner un poquito de lado a todos tus hijos y a tu esposa, que ya tiene todo para seguir ganando a la gente para que te acompañe, y juntos como familia extiendan la bendición a aquellas familias que no tienen a Jesús. La Biblia dice que Jesús estaba en la cruz. En la obra más importante de la vida, en la obra redentora. Y cuando mira hacia abajo, ve a una madre llorando. Una madre que estaba perdiendo a su hijo. Y Jesús detiene la obra redentora para decirle a una mujer, mujer, he allí tu hijo,
hijo, he allí tu madre. Cierra ese ciclo y vuelve a la cruz a completar la labor que Dios le había encargado. ¿Sabe, hermanos? Mi gran preocupación hoy por mi familia es que si yo no llego a estar, ¿será que ellos van a continuar la labor a la que Dios les ha llamado? ¿Sabe? Cuando yo le digo a usted que viajo 3 semanas y descanso 1, no lo hago con mucha alegría, lo hago con gozo, que es diferente, pero no con mucha alegría. ¿Sabe, hermanos? Vivir la vida que como familia vivimos. Yo soy ingeniero civil. Otoniel es chef ejecutivo profesional. Mi hija mayor es psicólogo clínico especialista en autistas. La segunda hija es estudiante del 6º semestre de gerencia de recursos humanos. Y la menor está haciendo su propedéutico para estudiar medicina. Hace una semana fui a la escuela y hablé con el director. Y cuando el director me vio en la oficina me dijo, ¿cuál es el viaje? ¿Para dónde van ahora? Y le dije, vamos a Cali. O sea, ¿necesita Ruth irse con ustedes? Sí. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas. Él me miró y me dijo, bueno, lo único que yo sé es que tiene un papá que le va a explicar matemática y física. Y ella logra recuperarse porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Sabe, hermanos? Es verdad que la familia es prioritaria. Es verdad que necesitamos ayudar y guiar a nuestros hijos a que se agarren de Jesús. Pero también es verdad que Dios te dio una familia tan linda como la que tienes, no para que la idolatres, sino para que entiendas que tus hijos tienen un propósito en Dios. No son tus hijos, son los hijos del Señor. Escuchaba al hermano anoche en la reunión hablar de sus gemelas. Me fascinó. ¿Dónde está la esposa? Me fascinó escuchar hablarles con ese orgullo de padre. ¿Sabe, hermana y hermano? Mi mamá hablaba como ustedes. Mi hijo es summa cum laude de la universidad. Mi hijo es el mejor candidato a ser ingeniero de mi ciudad. Me gané 2 veces el premio Rotario Pedagógico al alumno. Mi esposa 2 veces se ganó el 2º lugar. El negrito era mejor. Pero ¿sabe? Un día Dios me dijo, no te quiero construyendo edificios, te quiero construyendo almas. Ese día fue horrible, gloria a Dios. Ese día fue horrible para mi mamá. Horrible, hermanos. Porque mi mamá quería un ingeniero que le construyera su casa. Y sabe, todos los días me reclamaba por qué me había dedicado a ser pastor. ¿Por qué te fuiste al seminario? Tú eres ingeniero. Sí. Y nunca le respondí. Era mi mamá. Y a mi generación no se le podía responder a mamá. Pero sabe, hermano, el día que me dediqué de lleno a hacer lo que hago hoy, por 22 años llevo haciéndolo, ese día prediqué en la iglesia y prediqué un mensaje evangelístico.
Y dije, si alguien está aquí que quiera recibir al Señor y disfrutar que primero es el reino de Dios y luego todo lo demás, pase aquí al frente. ¿Sabe quién pasó? Mi mamá. Y 6 meses después, todos mis hermanos, todas mis sobrinas, todos mis sobrinos, todos mis tíos, todos mis sobrinas nietas estaban agarrados del Señor. Mi mamá se convirtió en la evangelista de los Mendoza. Hoy en día llegaré al cielo cuando Él me venga a buscar y no habrá un Mendoza que yo conozca que no me encuentre con Él. Porque estoy seguro que aunque no gané todo el dinero y la fama que iba a ganar como ingeniero, mucha gente a través de los Mendoza ha llegado a los pies de Jesús. Y ese día estoy seguro que mi mamá me dirá gracias por obedecer a Dios. A veces tu familia puede ser un estorbo para que entiendas lo que Dios te dice que vas a hacer. Y no es tu familia el estorbo, es tu perspectiva. Es que tú no quieres ver que ya tu familia está lista. Es que tú no quieres ver que ese niño que tú estás cuidando, hace rato que los ángeles de Dios están alrededor de él, cuidándolo, guardándolo y formándolo para el ministerio que Dios tiene encargado para él. Ora por tus hijos, sí. Ministra a tus hijos, sí. Estórbale a tus hijos cuando no estén haciendo lo correcto, sí. Pero cuando un joven te diga, papi, mami, voy a irme al seminario para estudiar una carrera y servirle a Dios, ¿sabe, hermano? Pega brincos, salta, glorifica a Dios, porque es lo mejor que uno de tus hijos puede hacer. Decirle adiós al mundo para servirle a Él. Cuando este gordito me dijo, papá, no quiero seguir como chef, ganaba $4,500. Y en ese mes mis entradas no estuvieron muy buenas. Y él me dijo, papá, tranquilo, yo pago todos los gastos. Pero aparte de eso me dijo, papá, quiero que sepas que no trabajo más en la cocina. Voy a establecer un ministerio para ayudar a países pobres a generar recursos para sus familias. Pero no trabajo más en la cocina. Le dije, Otoniel, tú estás loco. ¿Y de qué vas a vivir? Me miró, así como mira él. Así. Y me dijo, papá, mírame. Estudié en la mejor escuela de cocina de Venezuela. Mírame, no estoy desnutrido. Papá, mis zapatos son muy caros. Mis estudios fueron muy caros. Y no fue lo que tú me enseñaste. Dejar tu carrera para servir a Cristo y nunca nos faltó nada. Lo miré y le dije, perdón, hijo. Go, haz aquello a lo que Dios te llamó. Pero entonces me dio la segunda noticia. Voy a viajar contigo. Ay, Padre. Una cosa es vivir yo la fe y otra cosa es vivirla con un hijo en todas partes. ¿Sabe? Desde que estamos trabajando juntos, no le ha faltado nada a su esposa ni nada a mi familia, como ha ocurrido en 27 años que tenemos sirviendo al Señor.
Y por último, y quiero pedir a los músicos que suban, por favor, y me canten esa canción, Paz, esta paz. Wow. Escúcheme, cuando ellos empezaron a cantar esa canción ahora, yo poco digo esto, poco. Los bautistas no nos gusta expresar que vemos al Espíritu de Dios, que sentimos, pero como yo no soy bautista todo, yo puedo decirlo, literal. Cuando ellos cantaron, empezaron a cantar esa canción, la nube de Dios descendió. La nube de Dios está aquí, hermanos. Póngase de pie para darle el tercer punto. ¿Sabe, hermanos? Cuando el cristiano vive la cruz, cuando el cristiano acepta vivir la cruz como Jesús, no solo entiende que la Escritura es la mejor manera de caminar el diario vivir, no solo entiende que a veces tenemos que bendecir a nuestra familia para entregársela al Señor, no solo entiende que a veces nos ofuscamos en las cosas que el mundo también se ofusca y se nos olvida que Dios nos llamó a vivir por fe. Y vivir por fe es hacer solo aquello que Dios te ha indicado hacer, aunque la gente diga que no es correcto, y que lo debes hacer únicamente confiando en Dios. Yo no sé cuál es lo que Dios te ha dicho a ti. No tengo ni idea a qué te llamó Dios. No sé si te llamó a la edad que tienes o te llamó hace 10 años atrás. Lo único que sé es que el Dios que quiere que la Escritura se cumpla, entendiendo que conjuntamente con Cristo estás crucificado, es el mismo Dios que quiere que entiendas que tu familia es una bendición, que tu familia son los únicos que van a llevar el legado de lo que le enseñaste a otros. Pero también seguir la cruz te va a enseñar muy fuertemente que en cada momento de dificultad o de crisis, o que no entiendas lo que está pasando, hay alguien que no conoce a Jesús, que está viendo tu testimonio, tu madurez y cómo tú reaccionas, y estás marcándole la vida a él. Los ladrones que estaban al lado del Señor, uno de ellos difamó, apostató. El otro sencillamente dijo: yo merezco estar aquí. Tú no lo mereces, pero yo sí. Pero Señor, ten misericordia de mí cuando llegues al cielo. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Cualquiera que sea la crisis que vivas, esa crisis Dios la está usando para tocar a quienes te rodean. Si estás enfermo, los médicos están observando el Dios en el que tú crees. Si estás en crisis económica, tus vecinos están esperando ver cómo reaccionas. Solo Dios puede dar paz, pero la tendrás más fuerte a la medida que no te bajes de la cruz. Dios es el único que puede fortalecerte. No te bajes de la cruz. La cruz no es una opción. Levanta tus manos. Levanta tus manos y di: aleluya. Quiero pedirte que con la cruz en tu corazón, con el pensamiento de la cruz viniendo a tu mente, que el Señor se pudo bajar y no se bajó. El Señor se gozó de cada evento de su vida. En este momento te voltees a alguien
y le abraces y le bendigas. Y sabe, si tienes una palabra para él, una palabra de aliento, una palabra de bendición, muéstraselo, bendícelo. Dale una fuerte bendición en esta mañana y dile: no importa la circunstancia, no importa el evento, no te bajes de la cruz. Dios está contigo y seguirá estando todos los días de tu vida. Él quiere que la palabra se cumpla. Él quiere que tu familia contigo glorifique su nombre. Y Él quiere que en esa crisis otros conozcan su verdad. Gracias, Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart